Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a trabajar en una figura, un cuadrilátero, un trapezoide, tiene todos los lados distintos, en donde uno de los segmentos, que va del punto X al punto Y, es desconocido y tenemos que averiguarlo conociendo algunos ángulos de la figura y conociendo además que entre los puntos A y B, esta parte de acá abajo, hay 185 metros. Bien, bueno, lo primero que vamos a hacer es ir completando ángulos en los casos que se pueda. Vamos a ir rellenando con ángulos. Después es posible, como la figura en su interior va formando triángulos, es posible que tengamos que usar los teoremas de la trigonometría para triángulos oblicuángulos. Estoy refiriéndome al teorema del seno y teorema del coseno. Bien. Bueno, en el caso, acá tenemos el ángulo de 75. En el caso de este ángulo, bueno, tenemos un ángulo de 25 y que si le sumáramos 50 grados más, este ángulo de acá va a ser de 50, nos daría el ángulo grande de 75. Por este lado tenemos un ángulo de 80, que bueno, sería la suma de este de 35 y haciendo las cuentitas en el aire, este de 45. Bien, 45 más 35 nos queda 80. Bueno, algo que podemos también decir es, mirando este triángulo, recuerden que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, tenemos el de 25 más el de 35 nos da 60, entonces este de acá tiene que ser de 120, ¿bien? 120 más 60 nos queda 180, ¿bien? Por opuestos por el vértice, entre estas dos rectas, también vamos a tener que este ángulo de acá va a ser de 120 grados. Bien. Bueno, y además por adyacente, recuerden los ángulos adyacentes son consecutivos y suplementarios. Por adyacente vamos a poder decir cuánto vale este de acá. Bien, porque el de 120 más este de acá nos tienen que dar 180. Con lo cual acá tenemos un ángulo de 60 y también por opuestos por el vértice, este ángulo de acá va a ser de 60. Bien, podríamos dar a su vez los ángulos que están para la figura del triángulo que se nos forma acá. Tenemos 50, 60, nos da 110. Este de acá tendría que ser de 70. Bien, 110 más 70 nos da 180. La suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que ser 180. Y también tenemos este de 60 más 45 nos da 105. Con este de acá tienen que dar 180. Estamos mirando este triángulo. Bueno, tendríamos 105 más 75. Bien, este de acá vale 75 grados. Bueno, no sabemos ni podemos calcular cuánto valen estos ángulos, pero si volvemos a este triángulo de acá, lo que tenemos es un ángulo y su cateto opuesto, más cualquier otro dato como puede ser el ángulo de 25 o el ángulo de 35. Eso nos permitiría descubrir cualquier cateto o ángulo que nos faltara. En este caso no nos falta ningún ángulo, pero podríamos averiguar, por ejemplo, el cateto que va de A al punto de intersección. El punto de intersección le vamos a poner nombre, lo vamos a llamar C. Y recordemos cómo funcionan los teoremas. El teorema del seno siempre trabaja igualdades que van de a 2, obviamente, en donde tenemos el seno de un ángulo sobre su cateto opuesto va a ser igual al seno de otro ángulo sobre su cateto opuesto. Bien, si queremos averiguar ángulos, por ahí el formato que nos conviene es con la función trigonométrica arriba, y si queremos averiguar lados, con los lados en el numerador. Bien, es un poco más cómodo en el pasaje. En el pasaje
de factores, de divisores o de lo que tengan que hacer. Bien, y bueno, las condiciones de aplicación del teorema del seno es conocer un ángulo y su cateto opuesto más cualquier otro dato. Puede ser otro ángulo u otro lado. Bien. Y en el caso del teorema del coseno, las condiciones de aplicación serían tener dos catetos y el ángulo que forman dichos catetos. Bien. Dos catetos y el ángulo que forman dichos catetos, y eso nos permitiría encontrar un cateto opuesto al ángulo referido. Bien, ahora cuando lleguemos al momento de utilizarlo lo vamos a entender un poquito mejor. El teorema del coseno también se puede utilizar si tenemos los tres ángulos interiores, perdón, los tres lados del triángulo. Bien, no los tres ángulos interiores, sino los tres lados del triángulo. En ese caso podríamos querer utilizar este teorema para encontrar algún ángulo. Bien. Recuerden que estos teoremas se utilizan en triángulos oblicuángulos. Bien. Porque para los triángulos rectángulos tenemos herramientas un poco más sencillas. Bien. Bueno, entonces vamos a sacar el cateto que va de A a C. Vamos a decir, vamos a utilizar el par dato del lado de 185 y el ángulo opuesto de 120. Vamos a poner de esta manera: 185 metros sobre seno de 120 es igual a, bueno, el cateto AC sobre el seno del ángulo opuesto, que serían los 35 grados que tenemos acá. Seno de 35 grados. Bien. Bueno, nos vamos a llevar este seno de 35 a multiplicar y nos queda seno de 35 grados por la fracción 185 sobre seno de 120. Esto va a ser igual al cateto AC. Bien. Bueno, hacemos las cuentitas. Seno de 35 por la fracción 185 sobre seno de 120 nos queda 122,53 metros para el segmento AC. Y ahora que tenemos este segmento, voy a borrar el triángulo que pinté y voy a trabajar con el triángulo que tenemos en esta región. Bien. Vamos a conocer ahora este segmento de 122,53. Bien, este de acá que acabamos de descubrir, lo vamos a usar con su ángulo opuesto y vamos a descubrir este cateto que va a trabajar con el ángulo de 50. Otra vez por teorema del seno. Vamos a dejar estas cuentas abajo o al costado y vamos a poner de la siguiente manera: el cateto de 122,53 metros sobre el seno del ángulo opuesto, seno de 70 grados, es igual al cateto XC. Bien, nosotros ahora queremos averiguar este cateto que va de X a C, sobre el seno de 50 grados. Bien, bueno, nos llevamos el seno de 50 a multiplicar y nos queda por la fracción seno de 122,53 sobre el seno de 70. Bien, esto es el cateto XC. Que vamos a hacer las cuentitas: seno de 50 por la fracción 122,53 sobre seno de 70. Bien. Bueno, esto nos da 99,89 metros. Y vamos a hacer algo parecido para encontrar a los catetos que tenemos acá y acá. Bien, es repetir el proceso. Estos serían para los dos primeros. Vamos a dejar acá. Recuerden que lo importante es que encontremos a estos catetos de acá
este que fue el que encontramos recién y este, porque si tenemos dos catetos y el ángulo que forman dichos catetos, podemos utilizar el teorema del coseno para encontrar el cateto opuesto a dicho ángulo. Bien. Bueno, vamos a encontrar ahora, vamos a volver a trabajar sobre el triángulo que teníamos inicial para encontrar el segmento BC. Bien. Entonces vamos a tener BC. Bueno, empecemos con el par dato mejor. 180, el par dato me refiero al cateto que conocemos y el ángulo que tenemos opuesto. 185 metros sobre el seno de 120 grados es igual al cateto BC. Bien, este cateto que tenemos acá, que va de B a C, sobre el seno de 25, el seno de su ángulo opuesto. Bien. Bueno, llevamos a multiplicar el seno de 25. Como se darán cuenta, este es un ejercicio extenso, ¿no? Seno de 25 por la fracción 185 metros sobre seno de 120. Bueno, de vuelta vamos a las cuentitas. Vamos a poner por acá seno de 25 por la fracción 185 sobre seno de 120 grados. Bien. Esto nos queda 90,28 metros. Y ahora lo que vamos a hacer, conociendo este cateto de acá, vamos a trabajar con este triángulo que tenemos acá para encontrar este otro cateto. Bien. Nuevamente utilizando, vamos a dejar esto en orden así no nos mareamos. Este sería el tercer cálculo. Y bueno, 90,28 fue el cateto que averiguamos acá. Bien, 90,28 metros. Bien, con este cateto y el ángulo opuesto vamos a averiguar este de acá. Bien, el que pintamos de amarillito antes. Bien, bueno, vamos a decir 90,28 metros sobre el seno del ángulo opuesto, 75 grados, este que tenemos acá, va a ser igual al cateto IC, cateto, vamos a poner así, IC, sobre el seno del ángulo opuesto, que son estos 45 grados. Bien, seno de 45 grados. Bien, lo llevamos a multiplicar, nos queda seno de 45 grados por este cociente que tenemos acá, va a ser igual al cateto IC. Bien, bueno, esto nos da, haciendo cuentitas, vamos a poner seno de 45 por la fracción 90,28 sobre seno de 75. Bien, y esto nos queda 66,09 metros el cateto IC. Bien. Bueno, ya tenemos todo lo necesario para aplicar el teorema del coseno y descubrir finalmente el cateto XY, que es el que nos pide el problema. Bien. 66,09. Vamos a hacer una cosa, vamos a anotarlo acá. 66,09. Y el XC nos había dado, vamos a también anotarlo, nos había dado 99,89. Bien, 99,89. Bueno, con estos datos ya en la figura, lo que vemos es justamente las condiciones de aplicación del teorema del coseno. Dos catetos y el ángulo que forman dichos catetos. Ahora vamos a poder averiguar este cateto de acá. Bien, entonces el cateto XY al cuadrado, bien, va a ser igual a la suma
de los cuadrados de los catetos de los cuales tenemos datos, menos el doble producto entre ellos, 2 por 99,89 por 66,09, por el coseno del ángulo que forman estos dos catetos, ¿bien? Que sería el coseno de 120 grados, ¿bien? Bueno, no se olviden que acá hay un exponente que va a pasar a toda la cuenta que hagamos, va a pasar como raíz, ¿bien? Entonces, podemos hacer el cálculo de todo esto que tenemos acá y después le aplicamos la raíz, ¿bien? Vamos a tener 99,89 al cuadrado más 66,09 al cuadrado menos 2 por 99,89 por 66,09 por el coseno de 120. Y finalmente tenemos 20.947, 20.947,63 y no nos olvidemos de la raíz que vino de haber sido un exponente. Bueno, si le aplicamos la raíz a esto, nos queda 144,73 metros. Bien, 144,73 metros. Bueno, gente, algo que de entrada parecía medio complicado, vemos que si visualizamos triángulos, oblicuángulos, como es en este caso, completamos con los datos que nos van faltando, de a poquito llegamos al objetivo. Cualquier duda, como siempre, la pueden dejar en caja de comentarios y nos vemos pronto. Abrazos.